La fiesta del fútbol que se celebra cada 4 años y que este año ha llegado al 22ª edición de la Copa Mundial del Fútbol a Qatar, reúne a más de 32 países que disputan la Copa y por primera vez se entregará en un país de Oriente Medio y del mundo musulmán. En medio de sospechas de corrupción por parte de las autoridades de la FIFA, denuncian por abuso y violaciones a los derechos humanos en la construcción de las instalaciones y limitaciones para la libertad religiosa y de expresión de mujeres y la comunidad LGBTI+. Se viene desarrollando este evento que durará casi un mes en este país que ha realizado una inversión cercana a los 250.000 millones de dólares que a Qatar espera redituar no en dinero, sino en imagen política, comercial y de poderío militar. Sin embargo, pareciera que la estrategia de sportwashing o blanqueamiento deportivo que decidió iniciar el Emirato de Qatar en el 2008 no está dando los resultados esperados debido al rechazo generado por las denuncias que destacan la violación a los derechos humanos. El 8 de noviembre, Khalid Salam, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, se refirió a la homosexualidad como un daño mental durante una entrevista con el canal de la televisión ZDF de Alemania. Ante esta situación, un grupo de selecciones europeas había informado que usaría un brazalete de capitán con el mensaje One Love y los colores que representan el orgullo gay. Pero la iniciativa fue descartada porque la FIFA anunció que impondría sanciones deportivas y tarjetas amarillas a quienes lo usaran. En octubre, Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias y maltratos durante el arresto de cataríes LGBT por parte del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar. Como requisito para su liberación, las fuerzas de seguridad exigieron que mujeres transgéneros que estaban detenidas asistieran a terapia de conversación en un centro de atención de salud conductual que patrocina el gobierno. Pese a la presión sostenida, las autoridades cataríes se han negado a derogar leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Como en otras monarquías del Golfo Pérsico, Qatar ha hecho un uso excesivo de mano de obra migrante en las últimas décadas, y especialmente para la construcción de los estadios de fútbol para su uso en el Mundial. El país ha quedado bajo escrutinio mundial luego de que se reportaran miles de muertes entre los trabajadores migrantes, que suelen venir de algunos de los países más pobres del mundo para hacer tareas peligrosas, bajo el calor extremo y por bajos salarios. Según el periódico británico The Guardian, la cifra podría ascender a 6.500 trabajadores muertos desde el 2010, cuando Qatar fue elegido sede del Mundial 2022. CNN no ha podido verificar esta cifra y el gobierno de Qatar ha rechazado categóricamente la acusación. Respecto a las mujeres y su vestimenta, hasta ahora no se ha reportado ninguna sanción para las turistas que pueden vestir de acuerdo con su propia elección, pero en las recomendaciones se resalta el respeto a la cultura del país. Las mujeres originarias de Qatar cubren su cabello con un tocado conocido como shaila y usan un vestido largo negro llamado aibaya. Incluso algunas cubren su rostro con el niqab, que apenas deja al descubierto sus ojos. Las mujeres extranjeras no están obligadas a vestirse de manera tradicional, pero deben cubrir sus hombros y evitar los escotes. Las faldas y los shorts deben ir por debajo de la rodilla. Si las turistas quieren visitar las mezquitas o instituciones gubernamentales, tienen que cubrir su cabello con el shaila. Sin embargo, no se ha borrado de la memoria colectiva el reciente asesinato de la joven iraní de 22 años, en septiembre de este año, Mahsa Amini, que fue arrestada por la policía de la moral por llevar su velo de forma inapropiada mientras caminaba con su hermano. Ella fue detenida para asistir a una hora de reeducación, pero luego de unas horas fue llevada al hospital, según la policía, por un ataque al corazón. La sospecha se acrecentó cuando algunos testigos afirmaron que fue duramente golpeada por los agentes del orden. A pesar del reclamo de sus familiares, la policía se negó a entregar los informes de la autopsia. Pero escenas de racismo no solo se están viendo en países tan alejados, con culturas diferentes a las del occidente. En julio de 2021, después de la derrota de la selección inglesa en la final de la Eurocopa, varios futbolistas fueron víctimas de insultos discriminatorios por parte de los aficionados, al haber fallado sus cobros desde el punto penal. Lo sucedido en Wembley expone, una vez más, lo extendido del racismo en el fútbol europeo. La discriminación racista no se basa necesariamente en la etnia, pero puede tomar forma de la xenofobia. Durante la Europa League en la UEFA, en el partido entre Žalgiris Vilnius
y el Lech Poznan en agosto del 2013, los hinchas polacos pusieron un cartel gigante en el que se leía «Siervos, lituanos, arrodillados ante el jefe polaco». Fuera de la cancha, es cada vez más frecuente que los hinchas elijan burlarse del origen de algunos jugadores, en muchos casos con connotaciones racistas. Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento, nacionalidad francesa. Dice el insultante cántico que varios aficionados argentinos entonaron la semana pasada en la transmisión en vivo de un canal de televisión y que fue criticado fuertemente por los medios galos. Escenas de discriminación racial se han visto desde hace años, no solo en el campo de juego, sino también en algunos comentaristas deportivos, como ocurre en nuestro país. Los comentarios xenófobos de Philip Butters llevó a que el canal suspendiera el programa por breve tiempo insuficiente para que el periodista haya aprendido la lección, porque sus comentarios discriminatorios siguen expresándose libremente. Contra Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador, los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos. En octubre del año 2014, Luis Tejada fue víctima de racismo durante el encuentro entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo. El delantero panameño quiso abandonar el campo de juego debido a insultos racistas por parte de los hinchas celestes ubicados en la tribuna Oriente. También el cuadro cusqueño, en el año 2015, protagonizaron por partida doble un caso de racismo. Previo al encuentro de la máquina celeste frente a Alianza Lima, en la web del Real Garcilaso apareció una imagen de un mono detrás del escudo íntimo. Garcilaso fue sancionado y tuvo que jugar como local sin público. Como vemos, las manifestaciones de racismo no son ajenas al fútbol peruano. Es lamentable que pese a existir sanciones por parte de la Federación Peruana de Fútbol, estas prácticas ofensivas no hayan sido erradicadas de este deporte. Este 2022, durante el partido disputado entre Melgar de Arequipa y Universitario de Deportes, el Estadio Monumental de Ate, con 60.000 asistentes, se volvió escenario de un acto de racismo y discriminación. El marcador estaba empate de 1-1 y un hincha le arrojó un plátano al jugador Kevin Quevedo, jugador de Melgar de Arequipa. Mientras en otro escenario deportivo, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, denunció cánticos racistas por parte de la hinchada de Cienciano del Cusco. Después de este lamentable hecho ocurrido en el Estadio Monumental, la institución fue sancionada, clausurando una fecha a la tribuna de Occidente, lo que originó una pérdida económica. Asimismo, una multa por 10 UIT que asciende al monto de 46.000 soles. Y sí, empezaron la tribuna a hacer sonidos similares a un simio, pues, ¿no? Por una jugada que le voy fuerte a uno de sus jugadores y empezaron, digamos que 3, 4 y después todos empezaron a seguir, pues, ¿no? Pero en realidad fueron 3 o 4 que empezaron estos sonidos que evidentemente son alusivos al color de mi piel, ¿no? Entonces, por eso, en ese momento lo que me salió natural fue agarrar y darles la señal, como no podía gritarles a todos, es darle la señal de que yo estaba contento y feliz y que amaba el color de mi piel. Durante un partido llegan a encontrar a una persona que está discriminando a otra, que salga enmarrocado a nivel nacional por ese acto y que sea acusado de discriminador, creo que sería un mensaje contundente, creo yo. Si está tipificado es porque es un delito. Hay varias maneras de contemplar esos incidentes de racismo y discriminación. Una es obstinadamente optimista. Considerar que el incremento de las denuncias es una muestra de que el abuso ya no es aceptable. La segunda, más pesimista, es preguntarse, ¿se denunciarán todos los casos de abuso? ¿Qué sucede con los que no se denuncian? Por ejemplo, ¿qué sucede con los deportistas con discapacidad que no tienen todas las opciones para ejercitar sus derechos? ¿O qué pasa con los discursos sexistas que se ven en los estadios y los medios, por no mencionar el sexismo institucionalizado de los clubes y autoridades del fútbol? ¿Qué pasa con la discriminación basada en la religión? Lo que no es una práctica en el fútbol de élite profesional, pero que, de acuerdo con los expertos, podría convertirse en un asunto grave en los próximos años. Los españoles Javier Durán González y Pedro Jesús Jiménez Martín han realizado un estudio sobre el problema científico y social del fútbol y el racismo. Ellos señalan que hay 3 grandes maneras de racismo que afectan el fútbol: el racismo impulsivo, el racismo instrumental y el racismo institucional. El racismo impulsivo, que es espontáneo, incontrolado y emocional, tiene sus orígenes en un sentido de frustración e inseguridad que seguro trasciende el deporte.
Este racismo se expresa en agresión física y verbal y se solapa en la multitud. El racismo instrumental, que es consciente y se expresa a través de una retórica que no requiere ningún tipo de respaldo ideológico o de creencia, sino que es solo el deseo de sentirse diferente. Los cánticos, los eslogans burlones o los carteles que pretenden trivializar o minimizar a los rivales son una manifestación de este tipo de racismo. El racismo institucional, que se expresa a través de acuerdos tácitos aplicados en las organizaciones deportivas que bloquean eficientemente la participación de las minorías y que son considerados como normales e inclusive legales. El racismo y la discriminación no desaparecerán de los estadios de fútbol por arte de magia. La importancia de la educación en la lucha contra el racismo y la discriminación es definitiva, pero no solo en la escuela, sino también en los clubes deportivos y dentro de los equipos.